Y en nuestro país se reedita la discusión sobre el incremento de las tarifas públicas. Es entre el gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, y el Frente Amplio. Es un gusto ya tener en los estudios al contador Bruno Gili, socio de CPA Ferrer. Ya en diciembre había estado por este mismo tema, que es este debate. ¿Cómo se define el incremento de las tarifas? Todo indica que ahora, próximamente, las tarifas serán aumentadas, pero no hay duda que la polémica está instalada. Bruno, bienvenido una vez más con este tema. Muchas gracias y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, me acuerdo que en diciembre vos decías, cuando este tema se politiza, ingresa en un terreno problemático. ¿Es así? Sí, bueno, yo creo que un poco reiterando lo que hablábamos la otra vez, que en algún momento te adelantaba que estaba por salir un documento que al final salió firmado por muchos profesionales de la economía, de la administración, de abogados, contadores, sobre algunas recomendaciones o algunas mejores prácticas para poder discutir el tema de la gestión de las empresas públicas, el marco institucional en el que se mueven, cuál es la regulación, quién debería fijar la tarifa o cómo se debería fijar la tarifa. Son temas que lo que está ocurriendo estos días vuelve a evidenciar que nuestro sistema de gestión de las empresas públicas, de las decisiones más estratégicas, en particular en este caso las tarifas, necesitan un ajuste y sería bueno que el sistema político se pusiera de acuerdo. O sea, no parece razonable lo que uno está visualizando estos días, ¿no? Uno puede poner muchos ejemplos y además ha reiterado en el tiempo, gobierne quien gobierne, digamos, no es un tema nuevo, ¿no? Pero estos días vemos que, bueno, asumen las nuevas autoridades, que al final son, porque al final la tarifa la va a terminar convalidando el Poder Ejecutivo. Solicita información, los directores de las empresas públicas se reúnen con un partido político para discutir qué posición van a tomar. Se supone que dirigen las empresas públicas y deberían tener capacidad de tomar la decisión porque fueron nombrados por el Estado, convenia al Parlamento para dirigir las empresas públicas y mientras sigan en ese cargo tienen que tomar una decisión, no es un tema de consulta entre los partidos. El ministro de Agricultura y Pesca también le pide al Poder Ejecutivo que no suba la del gasoil, digamos, en una actitud casi como gremial, representando digamos, a ciertos intereses sectoriales, que pueden ser legítimos, yo no estoy cuestionando, pero cuando uno ve la situación dice, esto así no puede funcionar. Los agentes económicos, ya sea empresariales o ciudadanos, tenemos que tener una visión clara, tenemos que tener cuál es el proceso de fijar las tarifas públicas, cuáles son las reglas de juego, los parámetros con los que se va a definir, que eso le permita dar a los que tienen que tomar decisiones un marco de referencia razonable. Este ruido político para definir tarifas, yo creo que cualquiera de la situación, no quiero entrar en temas de política partidaria con ese tema, creo que cualquiera fuera la situación de quien estaba en el gobierno o quien en la oposición, da las vueltas, más o menos estaría pasando lo mismo hoy. Entonces creo que bueno, es una buena oportunidad, de hecho en la ley de urgente consideración ingresa un capítulo sobre reforma de las empresas públicas. Algunas de las cosas que plantea yo creo que son razonables, que sería bueno que el sistema político, que además me consta que mucha gente que está de acuerdo en el gobierno y en la oposición sobre esos cambios, tomen una decisión. Ahora habrá que salir de este caso, de este proceso. Yo creo que las tarifas las van a aumentar. Vamos a discutirlo ahora por qué sostengo eso, pero me parece que lo que evidencia claramente es que hay que tomar decisiones de fondo sobre este tema, porque esto que estamos viendo no es muy, será muy entretenido para ellos, o muy político, pero para los agentes económicos la verdad que no es muy agradable ver un debate de este tipo sobre cómo fijar las tarifas públicas, ¿no? Cuando vos decís no es muy agradable es porque, bueno, quienes toman decisiones tienen que saber cuál va a ser el valor de la tarifa. Bueno, para recordarle a la gente, para irle recordando, el director de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto el lunes le envió, Isaac Alfi, le envió una carta a los presidentes de las empresas públicas para que le envíen toda la información respecto a la necesidad de incrementar las tarifas y el plazo que les dio fue 48 horas, vence hoy a las 4 de la tarde. En este rato entre lunes y hoy, los directorios de las empresas públicas o al menos eso es lo que ha trascendido, se alinearon con la posición del Frente Amplio del gobierno anterior de no recomendar incrementar las tarifas y bueno, y allí es donde se genera este cortocircuito. El Frente Amplio reclama que las empresas públicas ya se diga quiénes van a ser integradas para este periodo de gobierno, y entonces allí está ese tema. Pero, insisto, eso es desde el punto de vista de una gestión, cambiamos el nombre, no son empresas, son instituciones que producen bienes y servicios, que se definen precios y productos, digamos, vaya a saber por quién, sino son empresas. Entonces, cualquiera que dirige una empresa sabe que quien está al mando de esas empresas tiene que tomar decisiones.
tiene que tomar correspondiente a los efectos de fijar, entre otras tanto la tarifa, como tomar decisiones de inversiones, como tomar decisiones de cuál es el plan y el presupuesto. Entonces, a mí me parece que no es sano que el sistema político esté discutiendo así esto acá, ¿no? Yo creo que hay confusiones de roles y de enfoque. Obviamente entiendo, los partidos no quieren asumir los costos políticos, subir tarifas, que nunca... Pero bueno, es su negocio, digamos, es su problema, ellos son los que tienen que ver. Por eso está bueno que en temas de estos que son tan relevantes, que impactan en la competitividad del país, que impactan en las decisiones de las empresas, en las decisiones de los ciudadanos sobre cómo se van a mover respecto a su presupuesto y sus gastos, de acuerdo a cuál va a ser la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumimos, es razonable que esos sean temas lo más cercano a una visión técnica, en donde una institución independiente como la SURSEA, los reguladores, puedan tener opinión, donde la información está en tiempo y en forma al día. Hay mucha información hoy, muy superior, lo decía la otra vez, respecto a lo que ocurría en el pasado, que está publicada en OPP. ANCAP presentó, yo puse un tuit el otro día felicitando, a menos de 60 días cerrar su ejercicio, presenta los números de ANCAP. O sea, hemos evolucionado, no es que estamos en una situación... creo que lo que falta ahora es que, a pesar de que la información está arriba de la mesa, o hay más, obviamente no toda la necesaria, las instituciones corrijan los procesos por los cuales toman esto. Esto debería ser un proceso natural. Cambia un gobierno, viene otro, se suben las tarifas cuando corresponde a subirlas. Claro, vos decís, un organismo independiente puede ser la URSEA, un organismo los reguladores van a tener opinión sobre la fijación de eso. Después, pero no las empresas, no los directorios políticos. No, los directorios deberían pedir la información a las gerencias que dirigen la organización, y en su plan y en su presupuestación, como en cualquier empresa, tiene que fijar precios. O sea, uno de los roles del manager de una organización es fijar precios. Porque el precio es la forma en que se vincula la empresa con el mercado. O sea, no es que entregan bienes y servicios, vaya a saber cómo. Lo hacen con un precio. Y algunos, como Nantelson, compiten. Entonces, eso es una decisión del manager. Las organizaciones tienen que tener un manager profesional que sean capaces de tomar y de saber lo que tienen que tomar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Obviamente, dado el volumen de estas empresas y que son empresas públicas, que somos propietarios todos, hay que construir quién representa a los accionistas. Eso es un tema que está... Hoy es como PP, el Ministerio de Economía, no está claro. Por eso también muchos profesionales proponen crear una institucionalidad que represente un holding de directores que, más allá que no tengan vínculo con los ciclos electorales, que de alguna manera representen, digamos, a los accionistas para tomar decisiones empresariales. Claro. Luego el Poder Ejecutivo tiene decisiones que tomar, obviamente. De la tarifa, algo así. Bueno, no, al final, sí, no solo de tarifa, los criterios de cómo se compite, los procesos de inversiones, justifica esta inversión, no justifica esta inversión, su impacto. Un proceso independiente. Tiene que ser un proceso técnico, lo más acordado posible, con gente que votada por su capacidad técnica convenia, que está separada de los ciclos electorales, que puede, sobre estas cosas, hacer fluir correctamente la información. Al final el Poder Ejecutivo va a tomar decisiones, porque entre otras cosas hay un tema ahí, que es la Constitución les da esa potestad. Hay mucha discusión, me consta esto a nivel actualmente, hasta el propio gobierno, cuál es la posibilidad de hacer algunas modificaciones a ese nivel, pero me parece que ese es el tema. Entonces, le damos tranquilidad y transparencia al mercado. Después el Estado tiene necesidades fiscales y obviamente parte la financia con el resultado de estas empresas, y eso es legítimo y está bien, y tiene que entrar en la planificación macro del gobierno. Pero eso vos decís, se puede planificar también. Bueno, pero debería estar claro cuál es. ¿Por qué decías, recién dijiste, bueno, ahora después hablamos o explicamos, por qué entendemos que la tarifa tiene que aumentar? Bueno, acá hay dos motivaciones. Hay una que sería, si yo fuera consistente con todo lo anterior que dije y tuviéramos todo el anterior escenario, deberíamos entender la ecuación de costo que tienen hoy con mucha precisión, que es más allá que ver los estados financieros, los planes de inversión que tienen hacia adelante y a dónde van a estar, porque las cosas son dinámicas, no es que yo no fijo la tarifa solo por lo que pasó, sino que le tengo que pasar respecto a lo que espero que va a venir, no sobre el tipo de cambio, sobre el valor de los principales insumos, en el caso de la energía, el valor obviamente de la energía del petróleo, en el caso de UTE, cuál es la expectativa de generación eólica y los modelos que dicen sobre cómo va a ser. O sea, hay muchas decisiones de cómo se mueven los competidores, el mercado, etcétera. Pero eso no está hoy. Está, pero no está regularizado porque no existe esta institución. Entonces se vuelve una decisión muy de corto plazo, tomar la decisión. Y hay varios motivos, o sea, no aumentar las tarifas, como se venía haciendo todos los años, sería ya muchos meses, mucho más de un año sin aumentar tarifas. Uruguay tiene inflación. Uruguay tiene una inflación de 8,5%, estamos entre los países, estamos en el lugar 120 en el mundo de nivel de inflación, o sea, hay 110, 120 países más en el mundo que tienen menos inflación que Uruguay. Es baja respecto a nuestra historia, pero en términos relativos al mundo que vivimos hoy es baja. Fíjate que estamos con Estados Unidos, acaba de bajar las tasas de interés de la reserva, los bonos a 10 años están al 1%. En relación con el mundo de hoy. Es alta, entonces... No aumentarlo es complicado. Tiene que ser muy fino y muy bien justificado por qué van a tomar una decisión de ese tipo.
y no están, yo no lo tengo, nosotros no puedo opinar porque no tengo los elementos, no sí, pero si no me lo demuestran es bastante difícil saber. Dos, por otro lado, si las aumentan mucho, tiene un problema con la inflación, porque la inflación está o sea, los riesgos de pasar a 10, o sea, hay que ver porque el dólar está subiendo, entonces hay muchas variables que yo no tengo todo el control, obviamente, de ese proceso, mi especialidad es en la gestión de las empresas y la visión de y cómo compiten en los mercados, capaz que otros economistas macro, que son los que estudian afinadamente todo el proceso macroeconómico y las finanzas públicas, tiene una financiera, pero por lo que uno ve de todos los expertos y escucha, es claro que es muy difícil no tomar. Y después hay el fiscal del Estado, o sea, estamos con un déficit de 4,5, 4,6, 4,7%, sin considerar, entre comillas, que no me gusta mucho como se dice, los cincuentones. Claro. Será porque soy parte de eso, digamos, supongo, pero, como lo dicen, pero serían 300, 400 millones de dólares que de un año más sin recaudar, estamos hablando de 1,5 puntos del PIB, casi 1 punto del PIB, perdón, no 1,5 puntos, casi 1 punto, 0,8% del PIB. Entonces, no lo veo. En un año en donde todavía el gobierno que asume, el presupuesto que está, trabaja con el presupuesto que le dejó asignado el anterior gobierno. Es una situación compleja. No tenga claro que no tiene por qué saber. Sí, claro, el gobierno que entra trabaja con el presupuesto que le deja el gobierno anterior. Entonces, es muy complejo todo, ¿no? Entonces vos decís, el resumen es... Yo digo, al final van a aumentar, o sea, tengo cero duda. Por un lado eso, que la tarifa efectivamente va a aumentar, y por otro lado, discutir en el país, sacar de la órbita de la política partidaria este debate y que se defina de forma técnica. Posiblemente no en todas con el mismo porcentaje, posiblemente Antel pueda subir menos, un 6%, las demás estimamos, los economistas de CPA estiman que UTE y la nafta puede ser un 8, 8,5, 12 lo mismo, y posiblemente el gasoil de repente con un 3-4% podrían, digamos, llegar a ecuaciones, dado la información que tenemos nosotros disponible. Digo, pero son estimaciones. ¿El combustible a la altura de la inflación o pasando la inflación? El gasoil podría estar por debajo. El gasoil por debajo. Sí, el combustible más o menos es lo que estimamos. Pero bueno. En el entorno de la inflación. Sí, más o menos, eso lo estima. Pero bueno, porque ahí hay una expectativa que el petróleo baje, pero también es claro que el dólar llegó hoy hay una corrida al dólar, y el dólar ya está casi a 41, o sea, ¿qué dólar? Por eso yo creo que por eso le pregunta con qué dólar están haciendo las estimaciones de escenario para el año. Sí, Alfie le pregunta eso a las empresas públicas. Bueno, esa es la situación en la que están, ¿no? Bruno, gracias por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento. Le doy